Hola, hola, yo soy Lu y en esta oportunidad te quiero compartir el proceso completo, oye bien, el proceso completo de patronaje, corte y confección de un chaleco. De esta manera, una vez que hayas terminado de ver este tutorial, vas a ser capaz de hacer este chaleco en casa, siendo aún un iniciante en la costura. Así que te recomiendo que te quedes conmigo paso a paso, que ya comenzamos. Voy a comenzar trazando el delantero del chaleco, pero antes voy a dejar un margen en la parte superior de 4 centímetros y en el costado también de 4 centímetros. Recuerda que cuando estés trazando el chaleco debes tener en cuenta que el papel que estás utilizando esté bien cuadrado. Una vez hecho lo anterior, podré comenzar a trazar entonces el delantero. Desde este punto hacia abajo, de manera vertical, voy a trazar el talle delantero, en mi caso 46 centímetros. Una vez marcado el talle delantero, trazo una línea, así como estás viendo en la imagen de video. La próxima medida que voy a marcar va a ser la cuarta parte del contorno de busto, en mi caso 23 centímetros. Esta medida la vas a marcar desde abajo hacia arriba y al terminar vas a cerrar la figura. Sobre esta línea que recién acabamos de trazar, vamos a bajar la mitad del ancho de espalda más 4 centímetros. En mi caso son 22. Sobre esta línea, desde dentro hacia afuera, voy a marcar la mitad del ancho de espalda. En mi caso son 18 centímetros. Marcaré esta misma medida o la trasladaré hacia arriba. Y voy a trazar una perpendicular, como estás viendo en la imagen de video. Sobre esta línea que acabas de trazar, vas a marcar 4 centímetros para la caída del hombro. Ahora, como referencia vamos a trazar un cuello estándar. Desde dentro hacia afuera voy a marcar 7 centímetros y desde arriba hacia abajo voy a bajar 8. Y marcamos una línea que va a representar nuestra línea de hombro. Ahora, con una regla curva o a mano alzada también lo puedes hacer. Vamos a dar forma al cuello. Para dar forma a la sisa buscamos el punto medio de esta línea.
entramos 1 centímetro y con nuestra regla curva o a mano alzada vamos a trazar la curva por donde pasa el brazo. La próxima que voy a marcar va a ser la altura de busto. En mi caso son 26 centímetros. Lo voy a marcar en toda la extensión para trazar una línea discontinua y tener una mayor guía para seguir haciendo los trazos. Sobre esta línea voy a marcar la separación de busto. En mi caso son 9 centímetros. Esta misma medida la voy a trasladar a la línea de la cintura. Este va a ser el punto donde vamos a trazar la pinza. Desde el punto de separación de busto superior voy a bajar 5 centímetros y a cada lado del punto de separación de busto inferior voy a trazar 1.5 o a marcar 1.5 centímetros. Ahora, a partir de ese punto, escuadramos y trazamos la pinza. Aprovecharé en este punto para marcar la cuarta parte de cintura más los 3 centímetros que añadí para la pinza. Desde el punto de la separación de busto voy a marcar 2 centímetros y desde ahí voy a trazar la pinza de costado. Trazaré una primera línea . La voy a dirigir hacia la sisa y posteriormente voy a marcar la diferencia de talle, que en mi caso son 4 centímetros, y voy a trasladar la misma distancia de la línea superior hacia la línea inferior. Lo próximo que voy a hacer es cerrar el costado . Esta pinza de costado se cierra y la vamos a trasladar a la sisa. Como es un chaleco, vamos a hacer una pequeña pinza de 1 centímetro. Es una pinza correctiva antes de hacer el traslado. Hacemos una pequeña pincita para que no se nos haga un bulto o no se nos abra, y vamos a unir todos estos punticos. Marcamos también el cierre de la pinza de cintura y voy a marcar además el corte de la pinza correctiva. En la zona de la línea del hombro voy a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, voy a entrar 1 centímetro en cada uno de los extremos.
Y entonces voy a redefinir este pequeño cambio que he hecho, marcando nuevamente la curva de la sisa y la otra curva, la curva del cuello. Esto que estoy marcando se va también. Desde arriba hacia abajo voy a marcar la profundidad del escote que deseo. Trazaré una línea recta desde este punto hasta la línea de hombro y ya quedaría nuestro cuellito. Acá voy a marcar la línea para la botonadura y voy a marcar preliminarmente unos botoncitos. Ahora voy a trazar la parte inferior del chaleco, o sea, la parte que va debajo de la línea de cintura. Para ello voy a prolongar la línea o el margen que he trazado en este costado y desde este punto hacia abajo voy a marcar la altura de cadera. En mi caso son 24 centímetros. Sobre esta línea que recién trazamos vamos a marcar la cuarta parte del contorno de cadera. En mi caso son 25 centímetros. Una vez hecho lo anterior, cerramos la figura. Voy a prolongar la pinza en la zona de la cadera y lo voy a hacer 10 centímetros. Una vez hecho lo anterior, trazo una línea y cierro pinza. Desde el punto de cintura marco una curva para el costado en la parte de la cadera. Ahora desde la línea de cintura hacia abajo voy a marcar 5 centímetros. Y a su vez voy a volver a marcar esta vez 2 centímetros. Aquí voy a entrar 4.5 centímetros y en la línea de costado en la cadera voy a marcar su punto medio. Ahora lo que voy a hacer es conectar todos estos puntos. Haré una pequeña curva en la zona de la botonadura para que no quede tan recto y así estaría ya el trazo delantero. Ahora voy a marcar los márgenes de costura y voy a agregar holgura en los costados. En la holgura yo voy a dejar 2 centímetros, pero si tú deseas que el chaleco sea aún más ancho, puedes dejar los centímetros que desees como holgura. Eso ya es a consideración tuya. Sobre la línea de pinza, más o menos como en el punto medio, voy a marcar una línea preliminar que va a ser la línea del bolsillo. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a marcar más nada. Ahora voy a cortar por el centímetro de costura. Ahora quiero que te fijes muy bien cómo estoy haciendo el corte para la pinza. Recuerda retirar todo lo que marcaste o todo lo que marcamos que debía ser retirado. Además voy a cerrar la pinza de costado. Recuerda que cuando cierras la pinza de costado debes redefinir la línea de la sisa y el costado por si quedó algún desnivel. Esto generalmente suele pasar, así que debes verificarlo. Voy a unirlo todo con papel adhesivo o cinta adhesiva y voy a agregar un pedazo en la sisa que se perdió en el momento en que hicimos el corte. No pasa nada, marcamos nuevamente y cortamos el sobrante.
Quise hacer la prueba en una tela que no voy a usar y así se ve. Te recomiendo también que lo hagas. Ahora comencemos con el trazo de la parte posterior del chaleco. Voy a dejar un margen en este momento de 2 centímetros superior y en el costado. Marco el talle trasero y lo hago desde arriba hacia abajo. Luego trazamos una línea. Ahora, sobre esta línea marcamos, igual que hicimos en el delantero, la cuarta parte del contorno de busto. Vamos a cerrar la figura. Hasta este punto es bastante parecido a lo que hicimos en el delantero. Voy a bajar sobre esta línea la mitad del ancho de espalda más 4 centímetros. Y voy a marcar nuevamente una línea. Sobre esta mitad de ancho de espalda, arriba y abajo, marcamos una perpendicular. Sobre esta línea bajamos 4 para la caída del hombro. Para el cuello salimos 7 y bajamos 3. Y vamos entonces a unir estos puntos. Aquí voy a trazar un cuello, tú puedes hacerlo a mano alzada también si quieres. Marcamos la línea del hombro y voy a salir 1 centímetro, redefiniré el cuello. En esta línea busco el punto medio, entro 0.5 centímetros, aquí voy a entrar el mismo centímetro que entré en la parte delantera y voy a marcar la curva de la sisa. Así de fácil. Abajo en la línea de cintura, marco la cuarta parte del contorno de cintura más 3 para pinza, busco el punto medio, 1.5 centímetros a cada lado, y voy a trazar la pinza de la parte posterior respetando que no llegue hasta arriba como estás viendo en la imagen de video. Voy a respetar unos 4 o 5 centímetros. Cierro pinza y marco también el corte. Aquí voy a cerrar costados. Para trazar la parte inferior del chaleco, marco igual altura de cadera, igualito que hicimos en el delantero. Trazamos una línea y sobre esa línea marcamos la cuarta parte del contorno de la cadera. Cerramos la figura, voy a correr la cámara para que puedas ver bien lo que estoy haciendo. Aquí voy a bajar la pinza, marco la línea unos 10 centímetros y cierro pinza. Marco el corte y voy a marcar la línea de costado en la cadera. Ahora, para guiarme voy a ubicar el delantero para saber exactamente cuánto fue que bajé desde la línea de cintura. Y desde este punto en la línea de cintura voy a bajar 5 centímetros. Ahora voy a conectar estos puntos. Trazo una línea recta, escuadrando. Y aquí en el costado voy a hacer una curvita muy suavecita. He hecho lo anterior, lo estoy haciendo primero con lápiz, por si me equivoco, bueno, volverlo a hacer. Aquí ya voy a marcar con el plumón para que puedas ver bien lo que hice. Voy a hacer un corte también en la espalda, parecido al corte que hice en el delantero, pero este no va a llevar tanta medida ni tanta cosa. Voy a buscar en la línea de la sisa, más o menos su mitad, y en la mitad voy a marcar y voy a unir con la pinza central. Así de simple. Es un corte más bien estético, no va a llevar medidas adicionales ni nada. No hay pinza correctiva ni nada. Entonces, ahora voy a marcar, igual que hice en la parte delantera, voy a marcar el margen de costura o los márgenes de costura y voy a agregar igual una holgura de 2 centímetros. Recuerda que tú cuando estás trazando o diseñando tu chaleco puedes agregar la holgura que desees según, bueno, tus planes, ¿no? Igual que si no quieres que llegue mucho más abajo de la cintura el chaleco, puedes dejarlo el corte en la cintura y ya estaría. Eso ya es a gusto tuyo, cómo prefieras hacer tu chaleco.
Para este tipo de proyectos realmente no existe una fórmula exacta, así que haya que cumplir como muy estricto, ¿no? Déjate llevar, no tengas miedo, que no pasa nada si te equivocas, vuelves a empezar, ¿ok? Ya marcados los márgenes de costura y además la holgura, voy entonces a cortar. Fíjate bien cómo lo hago. Fíjate bien ahora cómo hacer el corte por la pinza, cortas por la línea central y retiras lo que ya marcamos que debíamos retirar. Es muy sencillo. Esto no tiene nada de complicado ni de otra galaxia, es muy fácil. Ya tenemos listos los patrones de la parte delantera y los patrones de la parte posterior. Quiero que te fijes en este pequeño detalle. Mira los costados, como quedan justo idénticos. No hay nada diferente una vez que cerramos la pinza de costado. ¿Ves? Entonces, ahora, lo que voy a hacer es marcar todos los patrones. Mira, marca en los patrones exactamente todos los datos que puedas, porque te prometo que después los vas a necesitar y vas a quedar perdida si no lo marcaste. Además, marca el sentido de la tela, delanteros, posteriores, de derecha a izquierda. Además, recuerda que hay una parte de los patrones que debes agregar el centímetro para la costura, que es por donde hicimos los cortes acá en la pinza. No sé si recuerdas la línea que hicimos de bolsillo, vamos a marcar 6.5 centímetros a cada lado. Entonces aquí lo que estoy haciendo es marcando las vistas, lo estoy haciendo con un bolígrafo rojo, espero que puedas ver bien lo que estoy haciendo. Voy a marcar 3 centímetros con este bolígrafo rojo para las vistas. Esto posteriormente debes cortarlo en la misma tela del chaleco. Recuerda que este es un chaleco pensado con forro. Entonces hay un área que va a ser visible y esa área es la que tienes que cortar con la misma tela. Y a lo otro que queda en el centro, que no se ve, se corta en la tela de forro. Lo primero que vamos a hacer es colocar la tela al doblez. Para este proyecto cuento con muy poquita tela, así que hay que tratar de colocarla para aprovechar al máximo la tela, siempre colocándola al hilo. Una vez tenemos lista la tela, ya podemos colocar encima los patrones. El trazo de este chaleco te lo voy a dejar en un comentario fijado para que puedas ir a ver el video si no lo has visto. Lo próximo que voy a hacer es marcar el centímetro de costura en las zonas correspondientes. Posteriormente ya podemos entonces cortar. Una vez ya tenemos cortadas todas las piezas, vamos a hacer unos piquetes. Estos piquetes nos van a servir como referencia para saber dónde exactamente deben unirse las piezas y así evitamos, por ejemplo, el sesgo en la máquina de coser. Las líneas para el corte de los piquetes deben ir marcadas previamente en los patrones.
Tenemos el corte de las piezas en la tela principal, las vistas y también debes cortar iguales cantidades en tela de forro. Comenzaremos formando entonces el delantero y la parte posterior. Antes de unir las piezas delanteras voy a dejar bien marcadita la zona correspondiente al bolsillo. Esta es la manera en la que suelo hacerlo para que me quede mucho más exacta, así que fíjate muy bien en lo que estoy haciendo en la imagen de video. De esta manera nos quedaría marcado idénticamente el bolsillo en todas las piezas. Comenzaré trabajando la pieza delantera principal. Dejaremos el forro para más adelante. Ahora bien, ¿cuál sería la manera correcta de juntar todas estas piezas? Bueno, mira, vamos a colocar derecho con derecho de la tela y lo vas a hacer así. Vas a hacer coincidir los piquetes que hicimos previamente. Te voy a mostrar para que veas. Mira, estos son los piquetes. Esto te estaba comentando. Esto nos va a garantizar que nos quede exactamente donde debe ir en el patrón. Y así evitamos los sesgos en la máquina de coser, que tiende a correrse las telas, a veces no coinciden las cosas, nos queda torcida la prenda. Bueno, con estos piquetes estamos garantizando que pase la costura por donde tiene que pasar. Puede tomar su tiempo, pero va a quedar mucho mejor la prenda. Entonces, colocamos alfileres y después, si quieres, puedes pasar una puntada y van también. Pasaremos en este punto una puntada recta a 1 centímetro del borde. Y te estoy diciendo 1 centímetro porque es la cantidad que he dejado como margen de costura. Pero tú puedes dejar 0,8, 0,5, lo que gustes. Y por supuesto con lo que te sientas más cómodo en la máquina de coser. Lo próximo que vas a hacer son unos piquetes. Esto en las zonas curvas principalmente, lo que va a facilitar que a la hora de voltear nos quede prolijo. Cuando ya tengas listas las dos piezas delanteras, vamos entonces a armar la pieza posterior. Tiene una pieza central y dos piezas laterales, una correspondiente al lado derecho y otra al lado izquierdo. Para colocarla vamos a seguir el algoritmo que hicimos en la parte delantera. Vamos a poner derecho con derecho de tela y nos vamos a guiar por los piquetes que hicimos en el patrón.
y así nos quedaría la pieza posterior del chaleco. Vamos entonces con una parte importantísima del proceso. Durante la confección de este chaleco, la plancha debe ser tu principal aliado. Debes planchar cada una de las costuras y abrirlas además, así como estás viendo en la imagen de video. Y es que sí, es cierto que puede llegar a ser un poco pesado planchar, pero realmente hace la diferencia entre una buena costura y una costura ahí más o menos. He querido agregar un detalle bien bonito a este chaleco y es un bolsillo con doble ribete. Voy a cortar un par de piezas de 4 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo. Una vez cortadas, las planchamos muy bien y las doblamos. Para el fondo de bolsillo preparé 2 piezas de tela un poquito más grande, de 6 centímetros de ancho por 18 centímetros de largo. Para terminar de dar forma a los bolsillos, voy a remarcar la línea que ya traía preparada. En cada extremo de esta línea voy a trazar una perpendicular. Vas a marcar 2 centímetros a partir de esa línea. Lo próximo que harás será dividir esta figura a la mitad. O sea, si tiene 2 centímetros, vas a marcar 1 centímetro. Trazamos una línea en el centro, que va a dividir esta figura en 2 partes iguales. Sobre esa línea vas a salir 1 centímetro y vas a hacer un triangulito así como estás viendo en la imagen de video. Ahora bien, ¿cómo colocamos los ribetes? Lo vas a hacer así de esta manera. Vas a colocar la zona contraria al doblez encima de esta línea centro. Voy a colocar alfileres para fijar estos ribetes. Y fíjate que lo estoy colocando justo en el medio del ribete, porque es por ahí por donde vamos a pasar la costura. Por esto es importante que prolongues las líneas cuando tengas marcado el bolsillo en la tela para que sepas justo dónde es que tienes que pasar la costura en la zona de los ribetes. Si te fijas aquí, yo prolongué las líneas para saber exactamente dónde marcar. El segundo ribete lo vas a colocar mirando en espejo al otro. Prolonga bien las líneas estas que hicimos que son perpendiculares porque es hasta ahí donde vamos a coser. Ahora voy a pasar un hilván para que me quede mucho más precisa la costura.
Una vez ya tenemos cosidos los dos ribetes, te vas a fijar si los abres que nos queda la marquita que hicimos al inicio. Bueno, por aquí por el centro vamos a cortar con la tijera y con mucho cuidado vamos a ir hasta la puntica del triángulo. Una vez que llegamos a la puntica del triángulo, vas a seguir hasta el vértice con mucho cuidado, no te salgas de la figura. Y repetiremos la acción del otro lado. En este punto vas a dar vuelta a los ribetes como estás viendo en la imagen de video. Esto debes hacerlo con mucha paciencia para que nos quede de lo más derechitos. De más está decirte que en este punto es sumamente importante que planchemos. Para terminar de fijar el ribete en la parte posterior, vas a tomar, así como estás viendo en la imagen de video, las dos punticas del ribete y el triangulito y lo vas a coser con una puntadita recta. Voy a colocar un pequeño alfiler y lo voy a llevar a la máquina de coser. Esto va a terminar de fijar el ribete en la parte interna del chaleco. Como es un falso bolsillo, no podemos dejarlo así abierto porque se va a ver feo, además de que nos va a quedar el forro descubierto. Por lo tanto, tenemos que colocar un fondo. Y para esto es la piececita que te había comentado al inicio. Bueno, la vas a colocar así. Con mucho cuidado para que nos queden bien junticos los ribetes, voy a fijar con alfileres y posteriormente voy a pasar un hilván. Más tarde, llevaré a la máquina y pasaré una puntada recta por toda la zona que marqué previamente. Colocado el fondo de bolsillo, quiero que te fijes qué bien quedó. En este punto del proceso ya podemos formar el delantero y la parte posterior del forro. Para esto vamos a repetir el proceso que hicimos con la tela principal. Juntamos dos derechos de tela y añadimos las vistas. En este caso, como yo contaba con muy poquita tela, tuve que hacer unas vistas bien pequeñitas, como puedes ver. Pero si tú tienes una disponibilidad de tela un poco mayor que la mía, quizás puedas hacer unas vistas más grandes. En cualquiera de los casos, lo que debes tener en cuenta es que debes colocar en las zonas donde hay mayor exposición unas vistas que sean del mismo tipo de la tela externa o tela principal que estamos utilizando en la confección del chaleco. Ahora quiero que te fijes muy bien porque este paso es realmente importante. Vamos a unir la tela principal al forro. Y hoy te quiero compartir la manera que más me gusta a mí de unir estas dos piezas. Es la que me resulta más fácil y mucho más rápida de hacer. Así que fíjate bien. Voy a comenzar por el delantero. Vamos a tomar la tela principal
y la tela de forro. Y las voy a colocar así como estás viendo en la imagen de video, derecho con derecho. Voy a comenzar uniendo estas piezas con alfileres. Vas a pasar una puntada recta por la zona del cuello, la sisa, la zona inferior y la zona central donde van los botones. Vas a dejar abierto la zona de los hombros y los costados. Una vez que tenemos cosida la pieza, vamos a hacer piquetes en las zonas curvas. Esto posteriormente nos va a permitir facilitar el proceso a la hora de voltear la prenda. Ya tenemos listo el delantero. Vamos con la parte trasera. Vas a colocar derecho con derecho de telas el forro a la pieza principal. Ahora presta mucha atención. En la zona de abajo vas a coser todo el borde menos el centro. Vas a dejar abierto una pequeña cantidad de centímetros y vas a coser la sisa, el cuello y vas a dejar abierto los hombros y los costados. Esta pieza trasera, de momento, la vamos a dejar así. La pieza delantera vamos a voltearla, pero antes vamos a cortar las esquinitas para que nos facilite el proceso.
Corresponde en este momento planchar adecuadamente cada una de las costuras que hemos hecho. En la zona de los costados voy a hacer una pequeña muesquita, no llega a ser ni siquiera una pinza, una pequeña muesquita de pocos milímetros. Continuaré planchando para que nos quede súper prolijo. Y quiero que te fijes en cada detalle. ¿Te das cuenta lo que hace una buena plancha? ¿Ves? Ha llegado el momento de la verdad. Ahora sí que sí, vamos a unir las piececitas estas delanteras a la parte posterior. Recuerda que la parte posterior la dejamos del revés y la parte que queda derecha es la parte delantera. Fíjate bien en la imagen del video cómo es el proceso para juntarlas. Vas a tomar la pieza delantera derecha e izquierda y la vas a introducir por los costados, haciendo coincidir los hombros. Este proceso puede parecer confuso, pero si prestas atención te das cuenta que es muy fácil. Cuando hayas hecho coincidir los hombros, juntaremos los costados. Lo próximo que harás será pasar una puntada recta por los hombros y los costados. Ya tenemos cosido prácticamente todo el chaleco. Fíjate bien lo que vamos a hacer ahora. ¿Recuerdas que habíamos dejado un espacio de unos centímetros? Bueno, por esta apertura vamos a sacar todo el chaleco. Con mucha paciencia, suavecito para no romper ninguna puntada, vamos a ir sacando el chaleco del derecho. Y de esta manera ya tenemos fuera el chaleco. Solamente nos queda una pequeña apertura de unos pocos centímetros que vamos a cerrar con una puntada invisible. Pero antes quiero que veas
los detalles del chaleco. Mira. Por esta zona que nos quedaba abierta vamos a pasar una puntada invisible y posteriormente vamos a planchar cuidadosamente. Para dar la terminación adecuada a este chaleco solamente nos faltan los botones. En este caso he decidido colocar estos botones que son de resina, pero bueno, eso ya es a gusto tuyo. Puedes colocar unos botones dorados, tal vez botones forrados con la misma tela del chaleco que vas a hacer, tal vez unos botones más pequeñitos, no sé, ya eso es a gusto tuyo. Recuerda que los botones, cuando los vayas a colocar en un chaleco para mujer, debes colocarlo en el lado izquierdo. En el caso de los ojales yo los voy a hacer a mano, pero si tú cuentas con una máquina que te permita hacerlo mucho más fácil y rápido, puedes utilizarla, por supuesto. Yo lo que hago, ya esto es muy a mi forma, a mi manera de hacerlo, lo cierro con alfileres y ya con los botones colocados en la parte inferior marco exactamente dónde es que van los ojales. Y así ha quedado este chaleco confort. Quiero que te fijes en cada uno de los detalles. Bueno muchachos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo, tanto como yo, este proceso de corte y confección de un chaleco para dama. Si te resultó útil, ya sabes, déjame un like, suscríbete, comparte con otros para que la información llegue a todos. Con mucho amor, La Luz de Cuba.